Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de la reflexión. Corresponde a la clase número 8. Este fenómeno de la reflexión en la parte de la iluminación cumple un papel muy importante porque dependiendo de la reflexión que tenga esa iluminación o esa fuente de luz, nosotros podemos tener una eficiencia energética en el sentido de ahorrar energía, debido a que la luz puede ser rebotada y reflejar más un espacio o un objeto que queramos iluminar. Por ejemplo, damos acá un ejemplo de un vaso con agua. Existen fenómenos donde se pueden ver varios de los fenómenos, ¿verdad? Involucrados, que es la reflexión, la transmisión, la refracción, ¿verdad? Y por último, un cuarto fenómeno, ¿verdad? Que es el de la absorción. Este fenómeno no nos dará tiempo de explicarlo, pero bueno, podemos hablar de los principales, que son la reflexión, refracción y transmisión. La reflexión, eh, cuando unas ondas de cualquier tipo inciden sobre una barrera plana como un espejo, se generan nuevas ondas que se mueven alejándose de la barrera. Este fenómeno se denomina reflexión. Cuando la luz es reflejada por una superficie, un porcentaje de dicha luz se pierde debido al fenómeno de absorción. Es el fenómeno, ¿verdad? Que no nos va a dar tiempo de hablar, pero es el que hablamos con el del vaso, ¿verdad? ¿Qué se refiere con ese fenómeno? Quiere decir que la luz entra sobre una superficie y es absorbida, ¿verdad? Pierde su luminosidad, ¿verdad? Esa fuente de luz al ingresar en una superficie. Eso es lo que se refiere con el fenómeno de la absorción. Luego dice, la relación entre la luz reflejada y la luz incidente se denomina refractancia de la superficie. Cualquier superficie que no es completamente negra puede reflejar luz. La cantidad de luz que refleja y la forma en que dicha luz se refleja se determina por las propiedades de la reflexión de la superficie. Se distinguen cuatro tipos de reflexiones a saber, que son la reflexión especular, la reflexión difusa y la reflexión mixta. En esas propiedades de reflexión se fundamentan los siguientes reflectores, como lo vemos acá. La reflexión especular ingresa a la fuente de luz, ¿verdad? Ingresa por una dirección, como lo vemos acá, ingresa por esta dirección, la superficie absorbe parte de esa iluminación y la rebota en una sola dirección. Esta es la reflexión especular. Por otra parte, si nosotros nos vamos a la parte de la reflexión difusa, la fuente de luz ingresa a la superficie la absorbe, pero esta la rebota en muchas direcciones. Entonces, como que la luz se expande. A esto se le llama la reflexión difusa, para que lo tengamos presente. Y la reflexión con componente especular es, digamos, igual forma, la reflexión ingresa a la superficie, es absorbida por la superficie, ¿verdad? Y esta rebota parcialmente en algunas direcciones y en otras se dirige de una forma ordenada, ¿verdad? El haz de luz. Entonces, esto es para que más o menos comprendan, digamos, las propiedades o tipos, ¿verdad? Tipos más bien se le puede decir de reflexión. Pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las más importantes de esos tipos de reflexión que hablamos. Vamos a hablar de dos de ellas, como que las más comunes, que son la reflexión especular y la reflexión difusa. Entonces, la fuente de luz al chocar contra la superficie, recordemos que la fuente de luz es, por ejemplo, se las voy a marcar acá. Esta es la fuente de luz, ¿verdad? Esta de acá, la que está en rojo. Esta es la fuente de luz, al igual que en esta otra imagen. Esta es la fuente de luz, ¿verdad? Esa es la fuente de luz. Ok.
Entonces, esa fuente de luz en las dos fotos ingresa, choca contra la superficie, pero las moléculas del material, digamos, de la especular, se quedan ordenadas, mientras que las moléculas de la material de la reflexión difusa quedan desordenadas, no quedan alineadas. Entonces, la capacidad de reflejar la luz en estos dos tipos va a depender de la superficie del material, ¿verdad? Entonces, si las moléculas del material o de la superficie se mantienen alineadas, se produce la reflexión especular. Si las moléculas del material no son alineadas, obviamente cuando la fuente de luz ingresa, esta se va a disparar por muchas, muchas, muchas direcciones. Entonces todo va a depender del material, donde queramos reflejar esa fuente de luz. Ahora, como dice ahí en la primera foto de la reflexión especular, la capacidad de reflejar la luz de forma especular tiene que ver con el acabado superficial. Y en la otra foto dice que la reflectividad de un material es independiente del acabado superficial. Como algunas de las notas que acabo de decir, pero ya un poquito más formales. Otros ejemplos de la reflexión podemos ver en la especular, la podemos ver en el espejo. Si nosotros eh, acercamos la cara en el espejo, eh, nuestro rostro se va a reflejar en el espejo. Quiere decir que las moléculas de ese material se mantuvieron ordenadas y me reflejaron, o sea, me reflejaron la fuente de iluminación o me reflejaron la imagen tal como es, ¿verdad? Me la reflejaron ordenadamente como es. ¿Qué pasa con la reflexión difusa? Acerquemos nuestra cara a un material de acero inoxidable como el de la derecha. Nuestra cara va a tener diferentes formas, hasta desfiguraciones. No se va a ver completamente la cara como es, nuestro rostro como es, va a tener imperfecciones. ¿Por qué? Porque la fuente de luz o la imagen que le estamos reflejando a este material difuso hace que las partículas se disparen por todo lado y aparte que el acero inoxidable no mantiene sus moléculas alineadas debido a eso, entonces nuestra reflexión es difusa, ¿verdad? Se expande por todas direcciones. Entonces, esto es un ejemplo claro, ¿verdad? Un ejemplo común que podemos tomar en cuenta cuando hablamos de ejemplos de la reflexión. Otro de los ejemplos veamos con las partes de las luminarias. Cuando nosotros iluminamos un espacio y esa pared, por ejemplo el de la izquierda, posee espejos o posee algún material reflectivo, eso es lo que pasa. Veamos en la imagen de la izquierda que la luminaria con solo direccionar su fuente de luz en una dirección de ese material reflectivo hace más bien que esa luminaria, o sea, que la fuente de luz rebote y pegue contra una dirección en forma ordenada y no se vea la luminaria como tan expandida, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, el de la derecha con los espejos. Veamos cómo la luz del sol, o bueno, más bien la luz del foco, como vemos ahí en la derecha, es un foco que ilumina un espejo y la dirección de esa luz se direcciona sobre otro espejo y ese espejo dispara la fuente de luz sobre otro y vemos cómo se forma ese zigzag, ¿verdad? En la foto de la derecha. Vean qué ejemplo más bueno que nos indica, nos da el concepto en una imagen, ¿verdad? De la reflexión. Hay paredes o superficies que producen más bien deslumbramiento, como el de la izquierda. Veamos que es de la izquierda alguna luminaria eh, dar su fuente de luz, más bien lo que produce un deslumbramiento debido a la superficie que es como un tipo de espejo, ¿verdad?
Entonces, la luminaria, la ubicación de la luminaria, hay que ubicarla bien, si no produce un deslumbramiento más bien. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con los diseños de iluminación, con este tipo de casos, porque puede pasar el deslumbramiento y es uno de los fenómenos del ojo que son un poco perjudiciales, ¿verdad? Nos producen dolor de cabeza, nos pueden producir estrés, nos pueden producir cansancio. Entonces hay que tener mucho cuidado con el deslumbramiento. Hay que tener mucho cuidado también cuando iluminamos una fachada de un muro, una pared, porque puede producir mucho vidrio dependiendo del tipo de superficie que nosotros estamos iluminando. Nos puede producir una reflexión que más bien nos va a provocar un deslumbramiento. También el tema de los colores de la pared, ¿verdad? Es muy importante. Dependiendo del color de la pared, así nos va la reflexión a proporcionar un alumbramiento adecuado o más bien un deslumbramiento. Eh, si la pared es muy reflectiva, por ejemplo, tenemos que ver qué tipo de iluminario usar o qué nivel de luz usar. Ahora, cuando estamos hablando de la reflexión, también hablamos de un fenómeno que es la reflectancia. Veamos los puntos de luz que se le ven a esa bola de billar. Nos indican que es una reflectancia baja. Ya les voy a explicar por qué. Eh, Esto, digamos, esas luces, esas luminarias se ven reflejadas en la bola de billar y eso debido a que el acabado de la del acabado que tiene en la superficie nos dice si la reflectancia es baja o alta. Pero en este caso de la bola de billar, la reflectancia es baja, pero la especularidad es alta, es decir, depende del acabado. Mientras que en una bola de tenis tiene baja especularidad, pero alta reflectancia. En resumen, digamos, nosotros podemos concluir que una baja especularidad es la que predomina en una reflexión difusa, ¿verdad? La baja especularidad. Y una baja reflectancia es que se refleja poca luz, ¿verdad? Entonces, se refleja poco la luz y una alta reflectancia significa que hay mucha luz. Entonces, no existe una luz que tenga una reflectancia al 100%. O sea, nosotros no podemos hacer que esa bola de billar brille, porque el color negro o el acabado de su superficie no permite que se produzca un reflejo al 100% o una reflectancia al 100% en esa superficie de la bola de billar, ¿cierto? Mientras que en la bola de tenis, nosotros al proporcionar tal vez una luminaria más alta, nosotros podemos ver la bola de billar todavía más blanca, nos produce una reflectancia más alta, porque la luz hace que ese objeto brille más, ¿verdad? En conclusión, si tenemos una alta especularidad, en una reflexión regular, eh, es porque predomina lo que es lo que predomina lo que es la reflectancia o la reflexión, ¿verdad? Si tenemos una especularidad baja, tenemos una reflexión difusa. Entonces, al hablar de baja reflectancia es que refleja poca luz, ¿verdad? Refleja muy poco la luz, eso es como conclusión. Y si tenemos una alta reflectancia, es que más bien refleja mucha luz. Una de las cosas que uno debe saber cuando diseña un proyecto de iluminación, como venía hablando anteriormente, es el color de las paredes, ¿verdad? O de una fachada, un edificio. Las paredes, por ejemplo, de color blanco, pongámoslo así, las paredes de color blanco tienen una gran reflectancia, mientras que las de color, digamos, azul, un color café, tienen un bajo nivel de reflectancia. La energía de la luz la absorbe el color de las paredes y eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro a la hora de diseñar. Ahora, la reflexión se puede medir, sí, claro. La reflexión la podemos medir mediante un coeficiente que se llama índice de reflexión.
Eso es lo que medimos en estos instrumentos. Por ejemplo, el reflectómetro, perdón, que es una esfera integradora para medición de la reflectividad difusa, como lo vemos en la figura de la derecha. Y en la figura de la izquierda ya lo vemos en ya el componente real, ¿verdad? De lo que es el reflectómetro. Pero nosotros al tener ese índice de reflexión, podemos, mediante ese índice de reflexión, podemos usar ciertos parámetros que está acá la fórmula, ahí está la fórmula para medir esos índices de reflexión. Entonces, como dice acá, dice, se efectúa una primera medición que es la EV1 con el sensor del medidor de la iluminancia colocada de cara a la superficie a una distancia de 10 centímetros eh, con una tolerancia de 2 centímetros hasta que la lectura permanezca constante. Se realiza una segunda medición que es la EV2, se realiza con el sensor orientado en sentido contrario y apoyando en la superficie con el fin de medir la luz incidente. Entonces el índice de reflectancia de la superficie, que es el KF, se determina con la siguiente ecuación. O sea, se hace la primera prueba, se divide entre la segunda prueba, que es en sentido contrario, y eso se multiplica por 100 y así obtenemos el índice de reflexión. Y con esto sabemos si una superficie es muy reflectiva o no. Entonces, esa es la forma en que se puede medir la reflexión. Eh, bueno, espero que les haya parecido interesante la clase. Y recuerden que si tenemos paredes con colores claros, podemos usar luminarias de baja potencia y eso nos ahorra lo que es la eficiencia energética, ¿verdad? En cambio, si tenemos paredes de colores oscuros como cafés, rojos, azules, verdes, colores oscuros, la luminaria que se vaya a utilizar en ese espacio con esas paredes de ese color tiene que ser una luminaria de alta potencia. ¿Y qué significa que tenga una alta potencia? Pues vamos a tener un mayor consumo energético. ¿Y qué significa un mayor consumo energético? Pues que nuestro recibo de la luz va a llegar más alto y tenemos que pagar más por esa potencia de luz que estamos utilizando para que nuestro espacio o lugar de tarea tenga luminosidad, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado nuestro diseño eléctrico, el diseño de iluminación cuando vamos a diseñar espacios con luminarias, ¿verdad? Hay que primero estudiar qué colores se van a predominar en esas paredes o qué objetos, si son objetos oscuros, objetos claros, por ejemplo una mesa negra no me va a reflejar la luz al igual que una mesa blanca o una mesa café, ¿verdad? O una mesa clara, por ejemplo, una mesa amarilla. No me van a reflejar la misma intensidad de luz, una luminaria, si los objetos que tenemos en nuestro alrededor o las paredes no cumplen con los colores o no cumplen la superficie para que esa luz se refleje. No sé si ustedes me comprenden, pero eso es lo que yo quiero explicarles con este fenómeno de la reflexión. Espero les haya parecido muy interesante. Nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias.